Imagínese por un momento, con toda la intensidad de su mente, el rostro trino de la Revolución cubana. Para la inmensa mayoría del mundo, ese rostro tiene dos facciones dominantes: la del estratega barbudo y eterno, Fidel Castro, y la del mártir romántico e internacionalista, Ernesto Che Guevara. Sus efigies han adornado camisetas, pósters y murales durante décadas. Pero hubo un tercer hombre, un rostro que por un breve y deslumbrante momento brilló con más intensidad y calidez que ningún otro. Un héroe cuya sonrisa era tan vasta como su popularidad. Un hombre cuyo carisma era tan genuino como su coraje legendario en el fragor de la batalla. Su nombre era Camilo Cienfuegos Gorriarán, el héroe de Yaguajay, el señor de la vanguardia. Para la historia oficial, la que se recita en las escuelas cubanas y se repite en los documentales aprobados, Camilo fue una figura de tragedia griega. Un revolucionario puro, incorruptible, que fue devorado por las furiosas aguas del Caribe en un misterioso y desafortunado accidente aéreo. Pero esa, amigo mío, es solo la cubierta del libro, la versión pulida y sancionada que se ha perpetuado como un dogma durante más de 60 años. Quédese conmigo, porque hoy vamos a arrancar esa cubierta para leer las páginas prohibidas. Vamos a descubrir la verdad oculta, la biografía no autorizada del hombre que, sin buscarlo, se convirtió en una amenaza tan colosal para el poder monolítico de Fidel Castro, que su evaporación en el aire podría no haber sido un accidente, sino el primer y más oscuro asesinato de Estado de la Cuba revolucionaria. Hoy vamos a desentrañar el enigma del vuelo 90 de la Fuerza Aérea Revolucionaria, y nos haremos la pregunta que millones susurran en la isla, pero que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. ¿Fidel mató a Camilo? Para comprender la magnitud de esta tragedia y el peso insoportable de las sospechas que la envuelven, debemos primero sumergirnos en una Cuba que ya no existe. Una isla de contrastes tan violentos como los cócteles que se servían en sus bares. La Cuba de la década de 1950 era un espejismo caribeño. La Habana, su capital, era el casino resplandeciente del hemisferio occidental. Un paraíso de luces de neón, glamour decadente y dinero fácil para los turistas norteamericanos. Los capos de la mafia como Meyer Lansky y Santo Traficante. Y una élite local corrupta hasta la médula. Los hoteles de lujo como el Nacional, el Capri o el Riviera se alzaban como monumentos a la opulencia. Los cabarets deslumbrantes, con el Tropicana como su joya de la corona, ofrecían espectáculos de una sensualidad y un derroche inimaginables. Por el malecón desfilaban Cadillacs y Buicks imponentes, pintando una fachada de prosperidad desbordante. Pero rasque la superficie dorada y encontrará la podredumbre. Detrás de este deslumbrante telón se escondía una realidad brutalmente diferente. Un país fracturado. La inmensa mayoría de la isla, especialmente en las zonas rurales, vivía en una pobreza abyecta. El guajiro cubano habitaba en bohíos con suelo de tierra, sin agua potable ni electricidad, víctima de enfermedades prevenibles y del latifundio. El analfabetismo era una plaga endémica. Y sobre todo este entramado de injusticia social, gobernaba con puño de hierro un dictador militar, Fulgencio Batista. Su régimen, un narcoestado sostenido por los intereses de la mafia estadounidense y la complicidad estratégica de Washington, era un sistema cleptocrático basado en la corrupción sistémica y la represión más salvaje contra cualquier forma de disidencia. En este caldo de cultivo de humillación nacional, desigualdad flagrante y tiranía, creció una generación de jóvenes que no solo soñaban con una Cuba diferente,
sino que estaban dispuestos a morir por ella. Y entre ellos destacaba un joven de origen humilde, nacido en el barrio obrero habanero de Lawton el 6 de febrero de 1932, cuyo nombre resonaría en la historia: Camilo Cienfuegos Gorriarán. A diferencia de los hermanos Castro, hijos de un acaudalado terrateniente gallego, o del Che Guevara, vástago de una familia de clase media-alta argentina con linaje aristocrático, Camilo era un hombre del pueblo en el sentido más puro y tangible de la palabra. Sus padres, Ramón Cienfuegos y Emilia Gorriarán, eran anarquistas españoles que habían huido de la represión en su patria y le inculcaron desde la cuna un profundo sentido de la justicia social, un odio visceral hacia la tiranía y una desconfianza innata hacia la autoridad dogmática. La familia vivía con modestia espartana en una pequeña casa. El joven Camilo era un alma sensible, un soñador con vocación de artista. Logró estudiar escultura en la prestigiosa Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro, pero la cruda realidad económica de su familia lo obligó a abandonar sus estudios. El artista tuvo que dar paso al obrero. Comenzó a trabajar como aprendiz en la sastrería El Arte, un oficio que le enseñó la paciencia, la disciplina y la atención al detalle, cualidades que paradójicamente le servirían en el campo de batalla. Sin embargo, su espíritu inquieto y aventurero anhelaba horizontes más amplios. En 1953, como tantos otros jóvenes de su generación, se embarcó en la búsqueda del sueño americano, emigrando a los Estados Unidos. Pero el sueño se reveló pronto como una pesadilla de explotación y humillación. Lavó platos en restaurantes de Nueva York, trabajó en fábricas de Chicago y sintió en su propia piel el racismo y la indiferencia de un sistema que lo veía como mano de obra barata y desechable. Esta experiencia no lo desanimó. Al contrario, forjó su conciencia de clase y radicalizó sus ideas políticas, fortaleciendo su convicción de que el verdadero cambio para los cubanos debía comenzar en su propia tierra. Deportado de Estados Unidos por su situación migratoria irregular, su activismo político en Cuba se intensificó de forma dramática. Se sumergió en la efervescencia de las protestas estudiantiles contra la dictadura de Batista. En una manifestación en diciembre de 1955, en honor al héroe de la independencia, Antonio Maceo, fue herido de un balazo en la pierna por la policía batistiana. Su nombre y su rostro quedaron fichados por los órganos represivos del régimen. El cerco se estrechaba. Ante el peligro inminente de ser encarcelado, torturado o desaparecido, Camilo tomó la decisión que redefiniría su vida y el destino de Cuba para siempre. Se exilió nuevamente, esta vez a México. Y fue allí, en la efervescencia conspirativa de los círculos de exiliados cubanos, donde su camino se cruzó con el de un joven abogado de oratoria magnética y ambición desmedida que estaba organizando una expedición armada para derrocar a Batista. Ese hombre era Fidel Castro. La conexión entre ambos fue eléctrica, instantánea. Fidel, un consumado juez del carácter humano, vio en Camilo no solo a un revolucionario convencido, sino a un hombre con un don de gentes excepcional, un coraje a toda prueba y una lealtad que parecía inquebrantable. Camilo, a su vez, encontró en Fidel al líder carismático capaz de canalizar su sed de justicia y darle un propósito a su rebeldía. Se unió sin dudarlo al grupo de 82 expedicionarios que, a bordo de un yate de segunda mano y sobrecargado llamado Granma, zarparon del puerto de Tuxpan en noviembre de 1956 para iniciar la revolución. El desembarco fue un desastre apocalíptico. Descubiertos casi de inmediato, fueron emboscados en Alegría de Pío por el ejército de Batista.
La mayoría de los hombres fueron asesinados o capturados en los días siguientes. Apenas una veintena de supervivientes maltrechos, incluyendo a Fidel, Raúl Castro, el Che Guevara y, por supuesto, un Camilo Cienfuegos, que había perdido sus gafas y casi la vida. Lograron escapar y reagruparse en la fortaleza natural de la Sierra Maestra. En ese infierno verde, entre el hambre atroz, las enfermedades tropicales y la persecución constante, en la hora más oscura de la insurgencia, nació la leyenda. La Sierra Maestra fue la fragua donde se templó el acero de los comandantes revolucionarios. Y en esa trinidad de líderes que emergió, cada uno desempeñó un papel distinto. Fidel era el estratega supremo, el cerebro político indiscutible. El Che era el ideólogo frío y calculador, el disciplinario inflexible. Pero Camilo se convirtió en el alma, en el corazón palpitante de la guerrilla. Su buen humor era una medicina en medio de la desesperación. Siempre tenía una broma a flor de labios, una sonrisa contagiosa o una palabra de aliento para sus compañeros en los momentos más sombríos. Era un líder natural, no por imposición, sino por un carisma arrollador. Sus hombres no solo lo respetaban, lo adoraban. Le llamaban por su nombre de pila, comían con él, reían con él. Su valentía bordeaba la temeridad, siempre en la primera línea de combate, lo que le valió apodos como el héroe del sombrero alón o el señor de la vanguardia. Su genio militar era intuitivo, no académico. Sin formación en academias militares, su comprensión del terreno y la psicología del enemigo era prodigiosa. Protagonizó algunas de las hazañas más audaces de la guerra, como la toma del cuartel de Boycito. Pero su consagración definitiva, la batalla que lo catapultaría al panteón de los héroes nacionales, aún estaba por llegar. En agosto de 1958, Fidel le encomendó una misión que muchos consideraron suicida: liderar una de las dos columnas invasoras, la número 2, Antonio Maceo, para llevar la guerra desde el oriente de la isla hasta el corazón del país en el occidente, cruzando cientos de kilómetros de llanuras hostiles controladas por el ejército. Junto a la columna 8, Ciriaco Redondo, del Che Guevara, la marcha de Camilo fue una odisea épica de hambre, sed, emboscadas y combates incesantes que puso a prueba los límites de la resistencia humana. Finalmente, en diciembre de 1958, la columna exhausta pero invicta de Camilo llegó a la provincia de Las Villas, en el centro de la isla. Allí se enfrentó a su mayor desafío táctico: la toma del cuartel de Yaguajay, una formidable fortaleza militar defendida por más de 250 soldados del ejército de Batista, comandados por el capitán de origen chino Alfredo Avon Lee, y equipados con armamento pesado y excelentes posiciones defensivas. Lo que siguió fue una de las batallas más icónicas y cinematográficas de la Revolución cubana. Durante 11 largos días, del 21 al 31 de diciembre, las fuerzas de Camilo, superadas en número y armamento, sitiaron el cuartel. La genialidad de Camilo brilló en todo su esplendor. A falta de artillería pesada, su ingenio popular ideó una solución inverosímil. Construyó un tanque casero, al que sus hombres bautizaron el Dragón, soldando planchas de acero a un tractor y montándole una ametralladora. Aunque el Dragón se atascó en su primer avance, su impacto psicológico en un enemigo aislado y desmoralizado fue devastador. Camilo alternaba los ataques con la guerra psicológica, usando altavoces para instar a los soldados a rendirse, prometiéndoles respetar sus vidas. La tenacidad, el ingenio y el coraje de Camilo y sus hombres finalmente doblegaron la resistencia del ejército. El 31 de diciembre de 1958, el cuartel de Yaguajay se rindió.
La victoria fue un golpe mortal para la moral del régimen. Simultáneamente, el Che Guevara lograba la victoria estratégica en la batalla de Santa Clara. La dictadura se desmoronaba como un castillo de naipes. Un día después, el 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huía de Cuba con sus allegados. La revolución había triunfado. El triunfo desató una oleada de euforia colectiva que inundó cada rincón de la isla. Y en el epicentro de esa celebración, dos figuras emergieron como los rostros más queridos y populares del nuevo poder: Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. Si Fidel era el líder máximo, el cerebro, el orador que hipnotizaba a las masas, Camilo era el corazón, el héroe del pueblo, el hombre común convertido en leyenda. Su imagen, con su barba desaliñada, su inseparable sombrero alón y su sonrisa perpetua, se convirtió en un ícono instantáneo. La gente lo aclamaba espontáneamente en las calles, los niños lo imitaban. Su popularidad era genuina, orgánica, no fabricada por la propaganda. Y quizás, para algunos en las altas esferas del poder naciente, era una popularidad peligrosa. Hay una anécdota, un momento congelado en el tiempo, que ilustra a la perfección la simbiosis entre ambos y la inmensa popularidad de Camilo. El 8 de enero de 1959, durante el discurso triunfal de Fidel en el campamento militar de Columbia, en La Habana, ante una multitud enfervorizada, una paloma blanca se posó en su hombro. Un evento que la multitud interpretó como una señal casi mística, una bendición. En medio de la atronadora ovación, Fidel, en un gesto de genialidad política, se giró hacia su compañero de armas, que estaba a su lado, y le preguntó en voz alta para que todos lo oyeran, buscando la validación del héroe del pueblo: ¿Voy bien, Camilo? La respuesta afirmativa de Camilo fue el sello de aprobación que Fidel necesitaba. La transferencia simbólica de la legitimidad ganada en el campo de batalla al líder político. En ese instante, parecían inseparables, dos caras de la misma moneda revolucionaria. Pero las sombras, largas y afiladas, ya comenzaban a cernirse sobre el paraíso recién conquistado. A medida que avanzaba el tumultuoso año de 1959, la revolución comenzó a despojarse de su ropaje democrático para mostrar su verdadero rostro ideológico. La promesa de elecciones libres y una constitución restaurada fue pospuesta indefinidamente. Los juicios sumarios en tribunales revolucionarios y las ejecuciones masivas en El Paredón se convirtieron en un espectáculo cotidiano, televisado para aterrorizar a los disidentes. Y, lo más significativo, la influencia de los comunistas del viejo Partido Socialista Popular, representados en el núcleo del poder por Raúl Castro y el Che Guevara, se hacía cada vez más abrumadora en el gobierno y sobre todo en las Fuerzas Armadas. Fidel, con su pragmatismo maquiavélico, comprendió que para consolidar su poder absoluto y enfrentarse al coloso de los Estados Unidos, su único aliado viable era la Unión Soviética. Este giro hacia el totalitarismo de corte comunista no fue del agrado de todos los que habían luchado en la Sierra Maestra. Muchos revolucionarios eran nacionalistas, demócratas, antibatistianos, pero ferozmente anticomunistas. Y aquí es donde la figura de Camilo Cienfuegos se vuelve crucial y, para el nuevo régimen, profundamente problemática. Camilo no era un ideólogo. No se le conocían lecturas de Marx o Lenin. Su lealtad no era a una doctrina abstracta, sino a Cuba, a su pueblo y, por encima de todo, a su amigo y jefe, Fidel. Sin embargo, su inmenso carisma, su independencia de criterio y su conexión visceral con la gente común lo convertían, de facto,
en un polo de poder alternativo, aunque él mismo quizás no fuera plenamente consciente de ello. Él representaba una visión de la revolución más humanista, más cubana, más alegre y menos dogmática. Y en un régimen que se dirigía a toda velocidad hacia el totalitarismo, cualquier alternativa, por leal que parezca, es una amenaza existencial. El punto de quiebre, el evento catalizador que sellaría el destino trágico de Camilo, fue el llamado Caso Huber Matos. Huber Matos era otro comandante de la revolución de impecable trayectoria. Un maestro de escuela que se había unido a la guerrilla y había luchado con valentía. Tras el triunfo, fue nombrado jefe militar de la estratégica provincia de Camagüey. Sin embargo, Matos, un demócrata convencido, observaba con creciente alarma la sistemática infiltración comunista en el ejército rebelde y en todos los resortes del Estado. En octubre de 1959, sintiendo que la revolución por la que había luchado estaba siendo traicionada, decidió escribir una carta de renuncia a Fidel Castro, expresando de forma respetuosa pero firme su desacuerdo con el rumbo que estaban tomando los acontecimientos. La reacción de Fidel fue volcánica, desproporcionada. No vio una renuncia basada en principios. Vio un acto de traición, el germen de una conspiración contrarrevolucionaria. Para Fidel, disentir era conspirar. Y aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente siniestro y revelador. En lugar de ir él mismo, o de enviar a su hermano Raúl o al Che Guevara para arrestar a Huber Matos, Fidel le encomendó la misión a la persona más inesperada, a Camilo Cienfuegos, el jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde. Póngase por un momento en la piel de Camilo. Se enfrentaba a una encrucijada moral insoportable. Huber Matos no era un enemigo. Era un compañero de armas, un amigo. ¿Por qué Fidel lo eligió precisamente a él? La narrativa oficial, simplista y conveniente, dice que fue porque Camilo era el único que podía entrar en Camagüey y arrestar a Matos sin derramar una sola gota de sangre, gracias a su inmenso prestigio entre los soldados. Sin embargo, otras interpretaciones, mucho más oscuras y plausibles, sugieren que fue una prueba de lealtad diabólica, una jugada de ajedrez de una crueldad infinita. Fidel quería saber de qué lado estaba Camilo. Quería obligarlo a mancharse las manos, a demostrar públicamente ante todo el ejército y el país que su lealtad a Fidel estaba por encima de su amistad, de sus lazos de camaradería o de sus propias convicciones. Camilo, como el soldado disciplinado y leal que era, obedeció la orden. Viajó a Camagüey el 21 de octubre de 1959. Lo que sucedió dentro del cuartel ha sido objeto de un intenso debate. Según el testimonio de Huber Matos, que sobrevivió a 20 años de torturas en las prisiones castristas, su conversación con Camilo fue tensa y reveladora. Matos afirma que Camilo, en un momento de sinceridad, le confesó su propia preocupación y descontento por el rumbo de los acontecimientos. Hay una frase, supuestamente pronunciada por Camilo a Matos en ese encuentro, que es escalofriante y profética. Huber, lo que tú estás haciendo hoy, quizás todos tengamos que hacerlo mañana. Hoy te tocó a ti. Mañana me puede tocar a mí. Sea esta frase literal o un resumen del espíritu de la conversación. Lo cierto es que Camilo cumplió la orden. Arrestó a Huber Matos y lo trajo de vuelta a La Habana. Pero algo en él pareció haberse roto. Testigos de la época lo describen en sus últimos días como un hombre visiblemente preocupado, menos sonriente, sumido en sus pensamientos. Quizás había visto por primera vez, sin velos, el verdadero rostro del poder al que servía. Quizás comprendió, en ese instante, que él, con su incontrolable popularidad y su espíritu independiente,
podría ser el siguiente en la lista. Apenas una semana después del arresto de Huber Matos, llegó el día fatídico. El 28 de octubre de 1959, Camilo Cienfuegos, después de haber cumplido una misión en Camagüey, precisamente relacionada con la reorganización de las fuerzas tras la supuesta traición de Matos, debía regresar a La Habana. Abordó una avioneta bimotor Cessna 310, con matrícula FAR 53, junto a su piloto, el teniente Luciano Fariñas, y un soldado. La narrativa oficial, la que se enseña como verdad incuestionable en Cuba, es simple y trágica. La avioneta despegó en condiciones climáticas adversas, se desvió de su ruta sobre el mar y, debido a una fuerte e inesperada tormenta, se precipitó a las aguas del estrecho de la Florida. Nunca, jamás, se encontró un solo resto del avión ni de sus ocupantes. Ni un fragmento del fuselaje, ni un chaleco salvavidas, ni una mancha de aceite en el agua. Nada. Absolutamente nada. El héroe había sido reclamado por el mar en un acto de crueldad del destino. Durante días, el propio Fidel Castro, en una actuación magistral para las cámaras, dirigió personalmente una búsqueda masiva y dramática, por aire, mar y tierra. La nación entera contuvo la respiración. Finalmente, el 12 de noviembre, la búsqueda fue suspendida oficialmente. Camilo Cienfuegos fue declarado desaparecido. La tragedia era completa. El mito del mártir estaba servido. Pero, ¿fue realmente así? Es aquí donde la versión oficial comienza a desmoronarse bajo el peso de las inconsistencias flagrantes, los testimonios silenciados y las preguntas incómodas que se niegan a morir. Analicemos esto con la frialdad de un detective forense. Primero, ¿por qué un personaje de la importancia del jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde volaría en una pequeña avioneta privada en lugar de un avión de transporte militar más seguro y robusto? Segundo, ¿por qué se le permitió despegar si las condiciones meteorológicas eran tan terribles como afirma la versión oficial? Curiosamente, otros pilotos que volaron esa misma ruta, ese mismo día y a horas similares, declararon más tarde que el tiempo no era particularmente peligroso. Había chubascos aislados y nubes, algo normal en el Caribe. Pero nada que se asemejara a una tormenta violenta capaz de desintegrar un avión bimotor. La historia de la tormenta perfecta parece, como mínimo, una exageración conveniente. Y luego está el detalle más inquietante, el que desafía las leyes de la física y la probabilidad. La absoluta falta de restos. Un Cessna 310 es un avión que contiene numerosos materiales flotantes. Asientos, neumáticos, tanques de combustible vacíos, equipaje y, por supuesto, los cuerpos de los ocupantes. Es estadísticamente casi imposible que un accidente de este tipo no deje el más mínimo rastro. Las poderosas corrientes del Golfo eventualmente habrían arrastrado algo a las costas de Cuba o de Florida. Pero no apareció nada. Nunca. Es como si la avioneta, simplemente, se hubiera desvanecido en el aire. Esta ausencia total de pruebas físicas es, para muchos investigadores, la prueba más contundente de que la historia del accidente es una elaborada fabricación. A partir de aquí, abandonamos el terreno de la historia oficial para adentrarnos en el de las teorías alternativas. Teorías que el régimen cubano ha calificado durante décadas de calumnias y propaganda contrarrevolucionaria, pero que se niegan a ser silenciadas. La primera y más extendida es la del derribo intencionado. Esta teoría sostiene que la avioneta de Camilo no se estrelló por una tormenta, sino que fue derribada por un avión de combate de la propia Fuerza Aérea Revolucionaria. El principal proponente de esta versión es un testigo de excepción,
Juan Eduardo Díaz Lanz, quien en ese momento era el jefe de la Fuerza Aérea Cubana. Poco después de la desaparición de Camilo, Díaz Lanz desertó a los Estados Unidos y testificó bajo juramento ante el Senado norteamericano. Afirmó que Raúl Castro, conocido por su dogmatismo comunista y su profunda desconfianza hacia la popularidad de Camilo, le había ordenado personalmente preparar 2 aviones de combate Sea Fury para interceptar el Cessna de Camilo a su regreso de Camagüey. Según el testimonio de Díaz Lanz, uno de los pilotos involucrados, al regresar a la base, le confesó entre lágrimas que habían cumplido la misión y habían derribado la avioneta en el mar. Aunque la credibilidad de Díaz Lanz como desertor ha sido cuestionada por el régimen, su testimonio provenía de la persona que estaba en la cima de la cadena de mando de la Fuerza Aérea en ese preciso momento. Es un testimonio demasiado específico y grave como para descartarlo por completo. ¿Podría haber sido una orden directa de Raúl, quizás con el consentimiento tácito o explícito de Fidel? La idea es escalofriante. La segunda teoría es la del sabotaje. Sugiere que se colocó una bomba de tiempo en la avioneta antes de que despegara de Camagüey. Esto explicaría por qué el avión se desintegró en el aire, sin darle al piloto ni un segundo para enviar una señal de socorro por radio y sin dejar restos significativos que pudieran ser recuperados. Una operación de este tipo habría requerido una planificación cuidadosa y la complicidad de personal en tierra. Algo perfectamente factible para los incipientes pero eficientes servicios de inteligencia del nuevo régimen, el G2, que ya estaban operando con una implacable lógica estalinista. Finalmente, existe una tercera teoría, aún más macabra y retorcida. Esta sostiene que Camilo Cienfuegos nunca subió a esa avioneta. Sugiere que, a su llegada al aeropuerto de Camagüey o al regresar a La Habana, fue arrestado en secreto, llevado a una prisión de la seguridad del Estado y ejecutado sumariamente. El vuelo fantasma sería entonces una elaborada puesta en escena. Una coartada perfecta para encubrir un asesinato político a sangre fría y evitar el escándalo y la posible sublevación que habría provocado la noticia de la ejecución del héroe más querido de Cuba. Esta teoría, aunque es la más difícil de probar, resolvería el enigma de la falta de restos de la manera más simple y brutal posible. Nunca hubo un avión estrellado que encontrar. ¿Por qué nunca hubo un avión en el mar? Ahora, trascendamos los hechos y las teorías para sumergirnos en el análisis profundo del poder. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué Fidel Castro, un genio político que valoraba la lealtad por encima de todo, se arriesgaría a eliminar a uno de sus hombres más leales, populares y eficaces? La respuesta, me atrevo a decir, se encuentra en la naturaleza inexorable del poder absoluto. Fidel Castro no solo quería ser el líder, necesitaba ser la encarnación misma de la revolución. En su cosmos político no podía haber otros soles. El Che Guevara, aunque también inmensamente popular, no representaba la misma amenaza. Era un extranjero, un ideólogo que no conectaba con la idiosincrasia del cubano de a pie de la misma manera que Camilo. Además, el Che compartía y reforzaba la visión comunista de Fidel y Raúl. Camilo, en cambio, era la competencia carismática perfecta. Era cubano hasta la médula, amado por el pueblo con un fervor casi religioso, respetado por el ejército. Y lo más peligroso de todo, no era un comunista dogmático. Representaba un obstáculo potencial, un centro de poder alternativo, para el proyecto totalitario que Fidel ya tenía en mente. La popularidad de Camilo no era un activo para la revolución de Fidel,
era una amenaza directa a su poder personal y a su culto a la personalidad en construcción. En la lógica paranoica de un dictador en ciernes, un amigo popular y carismático es infinitamente más peligroso que un enemigo declarado. El enemigo te ataca desde fuera. El amigo puede robarte el corazón del pueblo, que es la fuente última de tu poder. El caso Uber Matos fue el catalizador, la gota que colmó el vaso. Si Camilo había mostrado la más mínima simpatía por Matos en privado, sí había dudado, aunque fuera por un segundo, en cumplir la orden. O si simplemente Fidel percibió en él una reserva moral. En la mente paranoica de Castro, eso habría sido suficiente para firmar su sentencia de muerte. Fidel no podía permitirse tener a un jefe del ejército que tuviera una conciencia independiente, que pudiera cuestionar sus órdenes o que pusiera la amistad por encima de la lealtad ciega al líder. Camilo tenía que desaparecer. Pero su asesinato no podía ser público. Ejecutar al héroe de Yaguachay habría sido un suicidio político. Habría fracturado el ejército rebelde y podría haber provocado una guerra civil. La desaparición en un trágico accidente era, desde un punto de vista maquiavélico, la solución perfecta. Le permitía a Fidel eliminar la amenaza y, simultáneamente, construir un mito a su servicio. Podía llorar públicamente a su hermano del alma, caído, dirigir la búsqueda, pronunciar discursos emotivos y transformar a Camilo en un mártir inofensivo de la revolución. Un santo de yeso cuyo legado podía ser manipulado y controlado por el propio régimen que, con toda probabilidad, lo había asesinado. Fue una jugada maestra de crueldad, cinismo y cálculo político. Las consecuencias de la desaparición de Camilo Cienfuegos para el futuro de Cuba fueron profundas y duraderas. Con él se fue la última y más visible esperanza de una revolución más plural, más humanista y menos autoritaria. Su muerte dejó el camino completamente libre para el ala más radical y estalinista del gobierno, encabezada por Raúl Castro y el Che Guevara, para consolidar su poder e imponer su modelo ideológico sin contrapesos significativos. Se eliminó a la única figura que, por su prestigio y popularidad, podría haber servido de puente entre las diferentes facciones revolucionarias o que podría haber liderado una oposición interna creíble contra la deriva totalitaria. La muerte de Camilo fue un mensaje claro y aterrador para todos los demás comandantes y figuras dentro del nuevo establishment. La disidencia o incluso la mera popularidad independiente no serían toleradas. La lealtad absoluta e incondicional a Fidel Castro era el único camino para la supervivencia. La revolución, como el Saturno de Goya, comenzó a devorar a sus propios hijos. Y Camilo fue, quizás, el primero y el más brillante de ellos. El legado de Camilo Cienfuegos es, por tanto, una paradoja trágica y dolorosa. El régimen castrista lo convirtió en un ícono oficial, una pieza clave de su panteón de héroes. Su rostro está omnipresente en Cuba, en el billete de 20 pesos, en gigantescos murales, en los libros de texto. Cada 28 de octubre, miles de escolares cubanos son llevados a las costas para arrojar flores al mar en su memoria, en una ceremonia obligatoria y solemne llamada Una flor para Camilo. Es la máxima expresión del cinismo político. El régimen que muy probablemente lo asesinó es el que hoy gestiona su memoria y lo presenta como un mártir de su propia causa. Han robado su imagen, pero han vaciado y traicionado su espíritu. Han convertido al hombre sonriente, rebelde y libre en una estatua fría, silenciosa y obediente. Pero para millones de cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, Camilo representa algo muy diferente. Es el símbolo de la revolución traicionada, el recuerdo agridulce de lo que Cuba pudo haber sido
y no fue. Es la encarnación de la alegría, la valentía y el espíritu indomable del pueblo cubano. Un espíritu que ni siquiera la más larga y cruel de las dictaduras ha podido extinguir por completo. La pregunta que nos hicimos al principio: ¿Fidel mató a Camilo? Quizás nunca tenga una respuesta definitiva respaldada por un documento firmado o una confesión en el lecho de muerte. Los secretos de ese nivel rara vez se escriben. Pero cuando uno une las piezas del rompecabezas, el motivo abrumador, la oportunidad, las flagrantes inconsistencias de la versión oficial, los testimonios silenciados y la lógica implacable del poder totalitario, la imagen que emerge es inquietante, coherente y apunta en una sola y terrible dirección. La verdad, como suele ocurrir en la historia, no está en los archivos oficiales, sino en las sombras que estos proyectan y en las voces que intentaron silenciar. Y ahora, quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que la desaparición de Camilo Cienfuegos fue un trágico accidente? ¿Una increíble y desafortunada concatenación de mala suerte y furia de la naturaleza? ¿O te inclinas a pensar que fue el primer gran asesinato político de la Revolución cubana? Una conspiración orquestada desde las más altas esferas del poder para eliminar a un rival carismático e incómodo. ¿Era Camilo una amenaza real para el poder absoluto de Fidel Castro? ¿Qué crees que hubiera pasado en Cuba si Camilo hubiera sobrevivido? Déjame tu opinión razonada en los comentarios. Si te ha gustado este análisis profundo de uno de los misterios más grandes y trascendentales de la historia de América Latina, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video, darle un like y compartirlo con todos aquellos que, como tú y como yo, aman desvelar las verdades ocultas de la historia. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras del poder. Nos vemos en el próximo misterio.